En una pequeña ciudad del interior de Francia, en el año 1632, en medio del olor a muerte traído por la peste y el creciente miedo a un gobierno absolutista, una escena insólita comenzó a desarrollarse dentro de un convento. Monjas, enclaustradas entre las austeras paredes de la fe, comenzaron a gritar, a retorcerse en el suelo. Y entre espasmos, a vociferar nombres prohibidos. Uno de ellos se repetía entre las lenguas supuestamente demoníacas: Urbain Grandier, un sacerdote, un hombre de carne y hueso. Y tal vez el objetivo de una conspiración monstruosa. En el centro de esta historia encontramos la colisión brutal entre religión, poder, histeria y deseo. No se trata de ficción. Todos los eventos que conocerás ahora fueron registrados en tribunales, preservados en manuscritos y comentados por historiadores y escritores como Alexandre Dumas. Es una historia real y aterradora sobre hasta dónde puede llegar el ser humano cuando siente que está protegido por una cruz o por una multitud. Laudun, la ciudad donde todo ocurrió, no era diferente de tantas otras en la Francia posmedieval, pequeña, provinciana, enclavada entre las disputas políticas entre católicos y protestantes y asolada por un clima de incertidumbre. Los muros de la ciudad, símbolos de protección y autonomía, estaban amenazados por una orden real que buscaba derribarlos en nombre de la centralización del poder. Era el tipo de tensión que se infiltraba en el alma del pueblo, y como si no fuera suficiente el miedo a la guerra civil y a la opresión real, la peste negra regresó con fuerza devastadora, cobrando vidas, destruyendo familias y empujando a la gente aún más hacia los brazos de la fe o del fanatismo. Fue en ese caldero hirviente que Urbain Grandier resurgió en escena. Joven, elocuente, de porte noble y mirada penetrante, caminaba por las calles de Loudun con una mezcla de reverencia y arrogancia. Llevaba una rama de laurel como si fuera un emperador, y era seguido por una procesión de voces femeninas que entonaban cánticos. Era sacerdote, pero su carisma no se limitaba al púlpito. Provocaba reacciones extremas, adoración y odio. Las mujeres lo seguían, los hombres lo temían, la iglesia lo vigilaba. Y entonces, desde dentro del convento de las Ursulinas, comenzaron a escucharse gritos. Primero susurros, luego alucinaciones, después posesiones. Las monjas comenzaron a afirmar en trance que estaban siendo atormentadas por demonios enviados por Grandier. Los relatos eran explícitos, visiones eróticas, asaltos nocturnos por espíritus con el rostro del sacerdote, un espíritu llamado Asmodeo, otro llamado Leviatán. Los nombres de los demonios eran citados con precisión, como si hubiera un manual oculto siendo recitado entre lágrimas y convulsiones. La multitud comenzó a agolparse fuera del convento, esperando los rituales públicos de exorcismo como si fueran un espectáculo. Y lo eran. El caso rápidamente traspasó las fronteras de Loudun. La noticia llegó a oídos de nada menos que el cardenal Richelieu, el hombre más poderoso de Francia después del propio rey. Y a Richelieu no le agradaba Grandier. Algunos dicen que el sacerdote había escrito panfletos en su contra. Otros dicen que simplemente era conveniente tener un chivo expiatorio. El hecho es que a partir de ese momento, la historia se convirtió en una máquina de triturar reputaciones y carne. Pero había algo extraño en esas posesiones. Las monjas, especialmente la priora Jeanne des Anges, parecían demasiado conscientes de sus actuaciones. Jeanne era joven, inteligente, teatral, una especie de directora y protagonista de su propia obra infernal. Declaraba amor y odio por Grandier al mismo tiempo. En un momento, dijo estar embarazada de él por obra de los demonios. En otro, que él volaba por los corredores del claustro por la noche. La ciudad se sumergió en un delirio colectivo. El juicio de Grandier no sería solo un juicio, sería un ritual de poder, transmitido en voz alta, en la plaza pública,
para que todos vieran lo que le ocurre a quienes se atreven a desafiar los mecanismos invisibles que rigen las estructuras sociales, religiosas y políticas. En nombre de la fe se autorizó la tortura. En nombre de la justicia divina se selló el destino de un hombre. Pero, ¿fue todo eso real? ¿O los demonios, si existieron, se ocultaron bajo sotanas, votos e intereses? ¿Y qué decir del público, que se agolpaba frente a los exorcismos y la hoguera? ¿Estarían todos hipnotizados por una obra macabra interpretada con la más profunda convicción? Este no es solo un relato histórico, es un espejo oscuro dirigido hacia nosotros, y nos obliga a preguntar, ¿qué harías si vivieras en Loudoun? ¿Te pondrías del lado de la razón? ¿O te dejarías llevar por la fuerza de la multitud y el miedo a los demonios? Prepárate. Lo que viene a continuación sacudirá tu noción de justicia, fe y verdad, porque a veces el verdadero horror no viene del infierno, viene de los hombres. Antes de continuar, tenemos un regalo exclusivo para ti que nos has acompañado hasta aquí. ¿Sabías que existen grimorios prohibidos que contienen fórmulas mágicas y rituales de invocación que la Iglesia y los gobiernos intentaron erradicar? ¿Que hay rituales tan oscuros que han marcado a quienes los han practicado y que siguen siendo temidos hasta hoy? ¿Y que, en la propia Biblia, hay textos eliminados, profecías suprimidas y mensajes encriptados que desafían todo lo que creíamos saber? Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que realmente están tratando de esconder? Pero, ¿y si te dijéramos que puedes acceder a este conocimiento prohibido? Para aquellos que se atreven a buscar la verdad, reunimos un material único, elaborado por docenas de especialistas de todo el mundo, que expone todo lo que nos han ocultado. Este material ha cambiado la visión de la realidad de muchas personas, pero pocos tienen acceso a él. Si quieres conocer lo que la historia ha intentado borrar, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en pantalla y accede a este conocimiento prohibido. O si lo prefieres, haz clic en el enlace que dejamos en el primer comentario fijado debajo de este video. Y verdad, porque a veces el verdadero horror no viene del infierno, viene de los hombres. En 1632, la ciudad de Loudoun era una pieza olvidada en el tablero político de Francia. Rodeada de campos y aislada de las grandes decisiones de París, parecía un lugar seguro para vivir una vida simple, devota y discreta. Pero, detrás de Maisons-et-Cygnes, las ventanas cerradas y las piedras antiguas, hervía un caldero a punto de explotar. Y para entender lo que sucedió allí, para comprender por qué un convento entero acusaría a un solo hombre de poseer monjas con la ayuda del diablo, es necesario primero ver lo que no se veía, el contexto invisible. Francia estaba en ebullición. El rey Luis XIII reinaba, pero quien realmente manejaba los hilos del poder era el cardenal Richelieu, un hombre frío, estratega y obsesionado con el proyecto de centralizar el poder de la monarquía. Soñaba con una Francia unida, sin la fragmentación feudal que durante siglos había dado autonomía a las ciudades amuralladas. Loudoun era una de esas ciudades, y sus muros, para Richelieu, no eran solo piedras, eran símbolos de desobediencia. Así, en nombre del rey, comenzó una campaña de demolición de las murallas que protegían ciudades como Loudoun. Para los habitantes locales, principalmente los protestantes hugonotes que aún resistían a la dominación católica, esto era una amenaza directa. El clima político era un hilo estirado al límite. De un lado, los que apoyaban al rey y al cardenal. Del otro, aquellos que querían mantener la autonomía local y la libertad de culto. Y allí, justo en medio del conflicto, estaba Grandier. La peste también había regresado. La enfermedad que ya había devastado Europa en el siglo anterior resurgió en Loudoun en el peor momento posible. En mayo de 1632, los cadáveres comenzaron a acumularse en las callejuelas. Las campanas doblaban todos los días. El miedo era constante. Cuando no se moría de peste, se moría de paranoia. Era como si la ciudad estuviera siendo castigada, y todo castigo necesita un culpable. En esa atmósfera pesada surgía un nuevo tipo de terror, el invisible, lo sobrenatural.
Era el terreno ideal para el florecimiento del fanatismo. La fe, que antes era consuelo, comenzaba a ser usada como instrumento de control y acusación. La Iglesia, ya desde hacía mucho tiempo una fuerza política, se convertía ahora en el tribunal de lo indecible, y los demonios dejaban de ser figuras simbólicas para convertirse en una presencia real, casi física, dentro de la imaginación colectiva. Fue en ese escenario que, en 1626, un convento de la Orden de las Ursulinas se estableció en Loudun. Joven, ambicioso y aún buscando afirmarse en la estructura religiosa local, el convento estaba compuesto por monjas, en su mayoría muy jóvenes, algunas con menos de 20 años, que vivían bajo un rígido control, rodeadas por preceptos de obediencia, castidad y clausura. Al frente de ellas, la priora Jeanne de Sange, un nombre elegido por ella misma, dramático como todo lo que haría a partir de entonces. Jeanne era fascinante, de apariencia común, pero con un talento impresionante para manipular emociones. Llevaba consigo una especie de histeria mística, mezclando mortificaciones corporales, visiones y ambiciones espirituales, con un gusto particular por la atención. Era extremadamente inteligente y astuta. Sabía leer el ambiente político y entendió mejor que nadie que en una época de caos, ser vista como santa o como víctima era en la práctica una forma de poder. Jeanne venía de una familia noble, pero había sido rechazada en el amor, y no por cualquiera, sino por el propio Grandier. O al menos eso creía. Ella nunca tuvo contacto directo con el sacerdote antes de las primeras crisis de posesión, pero su mente creativa y herida ya lo colocaba como protagonista de sus delirios. Cuando comenzaron las primeras visiones, Jeanne alegó ver a Grandier invadiendo sus sueños, tocándola, poseyéndola con la ayuda de demonios. Y como ella era priora, su delirio se extendió entre las otras monjas con la rapidez de un incendio. Lo más aterrador es que en Loudun eso tenía sentido. La gente, ya fragilizada, no tenía herramientas para cuestionar la veracidad de las visiones. Y la figura de Grandier encajaba perfectamente en el papel de villano. Un sacerdote demasiado carismático, demasiado orgulloso, con muchos enemigos entre el clero local. Él era católico pero no sumiso. Predicaba demasiado bien, atraía a demasiadas mujeres y se involucraba en política cuando debería solo rezar. Era el hereje ideal, y los enemigos de Grandier estaban por todas partes, desde sacerdotes locales envidiosos hasta figuras políticas como Trinquant, el procurador del rey, cuyo rencor personal se mezclaba con el celo religioso. La hija de Trinquant, Philippe, habría sido seducida por Grandier. El escándalo fue silenciado, pero la herida permaneció. Otros nombres se unieron a la corriente del odio: Mignon, Barot, Adam, hombres ligados al clero y al poder local que veían en el escándalo del convento una oportunidad de eliminar de una vez por todas a aquel que tanto los incomodaba. Propio Richelieu, en París, fue informado de los acontecimientos. La noticia de que monjas estaban siendo poseídas por demonios, bajo la influencia de un sacerdote rebelde, era perfecta para justificar un castigo ejemplar. Grandier se convirtió en ese momento no solo en el enemigo de Loudun, sino en un símbolo del desorden que Richelieu tanto quería borrar del mapa de Francia. Y mientras las monjas gritaban, mientras las campanas tocaban, mientras la gente se amontonaba frente al convento para presenciar los exorcismos, una historia mucho más sombría se dibujaba detrás del velo de la fe. Era el nacimiento de una escenificación meticulosa, cruel y definitiva, un espectáculo en el que todos, desde la priora hasta el verdugo, tenían un papel que desempeñar. Y Grandier, como verás, ya había sido elegido para el papel principal, el hereje que ardería. El telón se había levantado, y el escenario era Loudun. Decían que era demasiado guapo para ser sacerdote. Urbain Grandier entraba en las iglesias, con una elegancia que más bien recordaba a un noble de Versalles que a un cura de provincia. Alto, delgado, con facciones perfectas, ojos penetrantes
y una voz envolvente dominaba los púlpitos con una oratoria incendiaria. Sus homilías eran disputadas, atraían fieles de lejos. Las mujeres lo escuchaban como si fueran tocadas por algo divino. Los hombres lo observaban con incomodidad, como si vieran allí a un intruso, alguien fuera del guión de la virtud clerical. Pero Grandier era, sobre todo, un hombre fuera de lugar. No nació en Loudun, era hijo de un abogado y fue educado con más rigor por los jesuitas en Burdeos. Desde temprana edad, demostró un intelecto por encima del promedio. Aprendió latín, griego, teología, retórica y, principalmente, cómo conquistar corazones, en el púlpito y fuera de él. Sus profesores veían en él un futuro brillante dentro de la iglesia, y por eso, tan joven, recibió 2 nombramientos codiciados: la parroquia de Saint-Pierre-du-Marché y una prebenda en la iglesia colegiada de Sainte-Croix, ambas en Loudun. La envidia llegó al mismo ritmo que su ascenso. Los clérigos locales, más viejos y menos carismáticos, no veían con buenos ojos a ese forastero que se ganaba el respeto de la ciudad, más aún cuando él no se contentaba con ser solo párroco. Grandier hablaba con nobles, participaba en debates políticos, se mostraba contrario a Richelieu y era declaradamente partidario de mantener los muros de Loudun, una posición audaz frente al poder centralizador del cardenal. Pero lo que lo hacía aún más peligroso era lo que se murmuraba en los callejones y alcobas. Grandier, se decía, no solo era seductor en la palabra, lo era en la práctica. La ciudad estaba llena de rumores sobre encuentros nocturnos, confesiones que se convertían en caricias, y mujeres que salían de la parroquia más perdidas que cuando entraron. Nadie se atrevía a acusarlo directamente. Todavía, pero su nombre corría como una brisa venenosa. El escándalo llegó con el caso de Philippe Trinquant. Ella era hija de Louis Trinquant, el procurador del rey en Loudun, un hombre respetado e influyente. Philippe era joven, hermosa, y frecuentaba el confesionario de Grandier. No pasó mucho tiempo antes de que la ciudad se diera cuenta de que algo extraño ocurría. Ella desapareció de la vida pública durante semanas, alegando una enfermedad. Cuando regresó, una amiga, Marthe Pelletier, que había estado recluida con ella, dio a luz a un niño. Oficialmente, Marthe asumió la maternidad. Pero la gente, siempre atenta, siempre cruel, vio otra verdad. Philippe había quedado embarazada del sacerdote y había comprado el silencio de su amiga. Trinquant se enfureció. Como padre, como católico y como oficial del rey, Grandier, que hasta entonces había logrado sortear acusaciones con su carisma e influencia, comenzaba a perder terreno. Los enemigos se multiplicaban. Un círculo de figuras eclesiásticas y políticas comenzó a formarse con un único objetivo: derrocar a Urbain Grandier. No solo por sus pecados, sino por su arrogancia. Él había ganado procesos contra otros, sacerdotes, humillado a abogados en público, exigido cada letra de la ley con altivez. Se sentía intocable, y eso sería su error. En 1629 fue formalmente denunciado por inmoralidad. Las acusaciones incluían seducción, sacrilegio y profanación de la función sacerdotal. La diócesis de Poitiers, instigada por los adversarios locales, ordenó su arresto. Grandier fue detenido y enviado al tribunal eclesiástico. Sus enemigos celebraban. Finalmente, el seductor sería castigado. Pero como siempre, él sorprendió. Presentó recursos, articuló defensores influyentes y el juicio terminó siendo anulado. En 1631, regresó a Loudun como si fuera un mártir de la hipocresía y supo explotar eso. En lugar de volver discretamente al púlpito, Grandier organizó una entrada triunfal. Caminó por las calles sosteniendo una rama de laurel, acompañado por fieles que entonaban cánticos. Entró en la iglesia de Saint-Pierre, se arrodilló frente al altar y celebró una misa solemne como si hubiera ganado una guerra santa. Eso fue demasiado. Para sus enemigos fue la confirmación de que no solo había escapado de la justicia, sino que se burlaba de ella. Los conflictos se intensificaron. Grandier no cambiaba, seguía desafiando convenciones, rechazando órdenes y
dicen algunos, manteniendo sus visitas secretas a mujeres influyentes de la ciudad. Él escribía, argumentaba contra el celibato clerical, criticaba abiertamente al cardenal Richelieu. Era un hombre adelantado a su tiempo, pero también era imprudente. No percibía que su audacia lo aislaba. Los pocos amigos que le quedaban comenzaron a alejarse. Era carismático, sí, pero también era un hombre solitario. Fue en ese momento que el caso del convento de las Ursulinas estalló, y él parecía no tomárselo en serio. Cuando supo que las monjas decían estar poseídas por su culpa, se rió. Pensó que era una farsa infantil, un intento desesperado de sus enemigos locales de arañar su reputación. Nunca imaginó que la cosa tomaría las proporciones que tomó. Ignoró las primeras acusaciones, siguió celebrando misas, escribiendo, caminando por las calles con su habitual altivez. Pero esta vez estaba a punto de ser sorprendido. Un momento clave en el cambio de marea fue la presentación de un documento infernal. Un pacto supuestamente firmado por Grandier, en latín, prometiendo su alma a Satanás a cambio de poder, lujuria y protección. El documento era grotesco, lleno de firmas atribuidas a demonios como Baal, Belzebub, Lucifer y Leviatán. Detallaba con precisión perturbadora las prácticas mágicas que Grandier habría realizado, incluyendo sacrificios, invocaciones y hechizos para seducir mujeres, especialmente monjas. Era una falsificación, claramente escrita por manos humanas, cargada de errores y frases absurdas. Pero en el contexto emocional y político de la época, eso poco importaba. La gente creía, y los poderosos querían creer. La actuación de las monjas alcanzó niveles cinematográficos. Jeanne des Anges afirmaba estar embarazada de Grandier por medios sobrenaturales. Decía que llevaba un feto demoníaco en su vientre, fruto de la unión entre la carne y el infierno. En una de las sesiones de exorcismo, llegó a dibujar con sus propias manos el rostro de Grandier en su pecho, con sangre. Declaró, en trance, que él volaba por los techos del convento por la noche, esparciendo lujuria entre las hermanas. Lo que se formaba allí ya no era un caso de posesión, era un tribunal simbólico. Las monjas, sin saberlo, o tal vez sabiéndolo demasiado, se habían convertido en juezas y testigos de un espectáculo colectivo de culpa, deseo y represión. Grandier representaba todo aquello que se deseaba reprimir: el cuerpo masculino, el poder de la retórica, la autonomía frente a la jerarquía. Y ahora, con la ayuda de las víctimas, él sería juzgado. Mientras Jeanne des Anges se convertía en una celebridad, visitada por nobles y religiosos de otras ciudades, Grandier comenzaba a sentir el cerco apretarse. Ya no podía ignorarlo. Su nombre estaba en boca de monjas, sacerdotes, soldados y mendigos. Los ojos de Francia se volvían hacia Laudun, y entre susurros y convulsiones, el destino del sacerdote seductor estaba siendo sellado. El espectáculo solo estaba comenzando. Y la próxima escena involucraría mucho más que gritos y posesiones. Involucraría juicio, tortura y fuego. Comenzó con un susurro detrás de las rejas del convento. Una joven monja, aislada en sus votos y emociones reprimidas, afirmó haber visto una sombra durante la noche. Dijo que sintió una presencia en su celda. Al principio, creyeron que se trataba de una alucinación, pero en la noche siguiente, otra hermana tuvo un sueño extraño. Luego una tercera despertó gritando. En menos de una semana, la priora Jeanne des Anges declaró que las monjas estaban siendo atacadas por demonios, y que esos demonios habían sido enviados por un hombre al que nunca había tocado, pero cuyo nombre no salía de sus pensamientos: Urbain Grandier. La ciudad ya estaba tensa. La peste había dejado un rastro de miedo y superstición. La política estaba afilada como una navaja. Bastó una chispa para encender la llama, y esa chispa vino del corazón del convento. Jeanne des Anges no era una figura cualquiera. Llevaba el título de priora como si fuera una corona. Inteligente, manipuladora y extremadamente sensible a la atención ajena, se presentaba como una especie de santa viva o mártir en formación.
Desde muy joven alimentaba fantasías místicas y una relación peculiar con el sufrimiento. Solía practicar mortificaciones corporales y decía mantener un diálogo continuo con el mundo espiritual. Pero había más en ella que devoción. Había una necesidad insaciable de ser vista, escuchada, venerada. Cuando surgieron los primeros relatos de apariciones y ataques espirituales, fue Jean quien le puso nombre al agresor invisible. Afirmó que Grandier aparecía en sus visiones, sonriendo con malicia, tocando su cuerpo, invadiendo su mente con palabras impuras. Dijo que durante las nocites era poseída, no por un hombre común, sino por entidades demoníacas que usaban la forma del sacerdote, que sus senos ardían al toque de manos invisibles y que escuchaba gemidos susurrados en las paredes de 1900 piedra. La acusación era tan absurda como peligrosa y ganó fuerza como si fuera verdad absoluta. Pronto, otras monjas comenzaron a sentir los mismos ataques. La histeria se extendió como una enfermedad. En cuestión de días, el convento se convirtió en el escenario de manifestaciones violentas. Hermanas se contorsionaban en el suelo, gritaban en lenguas extrañas, pronunciaban nombres de demonios con una fluidez que nunca habían aprendido. Hablaban de Asmodeo, Leviatán, Behemoth. Algunas lamían el suelo, otras se arrancaban el cabello. Era un espectáculo de agonía escenificada y al mismo tiempo profundamente real para quienes lo vivían desde dentro. La ciudad, por supuesto, no resistió la tentación del espectáculo. Los rumores invadieron las calles. La gente se agolpaba frente al convento para escuchar los gritos y gemidos. Hombres simples cuchicheaban sobre las monjas endemoniadas mientras bebían vino. Mujeres hacían la señal de la cruz al pasar por la plaza. Era como si el infierno se hubiera instalado en Loudun y nadie quisiera perderse el próximo acto. En ese momento, las autoridades eclesiásticas locales comenzaron a intervenir. Los exorcistas fueron convocados. El primero en llegar fue el Licetinsuestimos, Padre Miñón, uno de los enemigos históricos de Grandier. No tardó mucho en que él, junto con el capuchino Tranquille y el exorcista Barré, organizara sesiones públicas de exorcismo. Las posesiones pasaron a ocurrir frente a audiencias. Los cuerpos de las monjas se retorcían frente al altar. Cruzaban las piernas de forma lasciva, mostraban las lenguas, aullaban como lobas, y siempre, entre los gritos, venía el nombre maldito, Grandier. Las sesiones se convirtieron en verdaderos eventos. Los exorcistas tocaban a las monjas con reliquias sagradas, rociaban agua bendita, recitaban latín en voz alta, y con cada gesto, la histeria aumentaba. Era una actuación meticulosamente dirigida, y la ciudad observaba fascinada. Las autoridades, por su parte, comenzaban a percibir el potencial político del caso. Si un sacerdote estaba causando ese desorden espiritual, entonces debía ser castigado. Y si la Iglesia expurgaba ese mal frente a los ojos del pueblo, reforzaría su autoridad en un momento de inestabilidad nacional. Mientras tanto, Grandier parecía ajeno a la gravedad de la situación. Cuando le informaron de las acusaciones, se rió. Consideró aquello una farsa infantil, un intento desesperado de sus enemigos locales de arañar su reputación. Nunca imaginó que la cosa tomaría las proporciones que tomó. Ignoró las primeras acusaciones. Siguió celebrando misas, escribiendo, caminando por las calles con su habitual altivez, pero esta vez estaba a punto de ser sorprendido. Un momento clave en el cambio de marea fue la presentación de un documento infernal, un pacto supuestamente firmado por Grandier, en latín, prometiendo su alma a Satanás a cambio de poder, lujuria y protección. El documento era grotesco, lleno de firmas atribuidas a demonios como Baal, Beelzebub, Lucifer y Leviatán. Detallaba con precisión perturbadora las prácticas mágicas que Grandier habría realizado, incluyendo sacrificios, invocaciones y hechizos para seducir mujeres, especialmente monjas. Era una falsificación, claramente escrita por manos humanas, cargada de errores y frases absurdas, pero en el contexto emocional y político de la época, eso poco importaba. La gente creía, y los poderosos querían creer.
la actuación de las monjas alcanzó niveles cinematográficos. Jeanne Desange afirmaba estar embarazada de Grandier por medios sobrenaturales. Decía que llevaba un feto demoníaco en su vientre, fruto de la unión entre la carne y el infierno. En una de las sesiones de exorcismo, llegó a dibujar con sus propias manos el rostro de Grandier en su pecho, con sangre. Declaró, en trance, que él volaba por los techos del convento por la noche, esparciendo lujuria entre las hermanas. Lo que se formaba allí ya no era un caso de posesión, era un tribunal simbólico. Las monjas, sin saberlo, o tal vez sabiéndolo demasiado, se habían convertido en juezas y testigos de un espectáculo colectivo de culpa, deseo y represión. Grandier representaba todo aquello que se deseaba reprimir: el cuerpo masculino, el poder de la retórica, la autonomía frente a la jerarquía. Y ahora, con la ayuda de las víctimas, él sería juzgado. Mientras Jeanne Desange se convertía en una celebridad, visitada por nobles y religiosos de otras ciudades, Grandier comenzaba a sentir el cerco apretarse. Ya no podía ignorarlo. Su nombre estaba en boca de monjas, sacerdotes, soldados y mendigos. Los ojos de Francia se volvían hacia Loudun, y entre susurros y convulsiones, el destino del sacerdote seductor estaba siendo sellado. El espectáculo solo estaba comenzando, y la próxima escena involucraría mucho más que gritos y posesiones. Involucraría juicio, tortura y fuego. Lo que antes parecía una farsa local tomó forma de tribunal, y no uno cualquiera. Cuando el nombre de Urbain Grandier llegó a París, a los oídos del cardenal Richelieu, el caso salió del dominio de los exorcistas y entró en el campo de la justicia política. Richelieu era el arquitecto del absolutismo francés, y Grandier, con sus sermones insolentes y simpatía por los hugonotes, representaba exactamente el tipo de voz que él quería silenciar. La oportunidad era perfecta: un sacerdote seductor acusado de brujería, un convento entero como prueba viva y una ciudad clamando por castigo. No era solo un juicio, era un teatro de control. Para conducir el proceso, Richelieu envió a Loudun a un hombre de su entera confianza, Jean de Laubardemont. Oficialmente tenía la misión de supervisar la destrucción de las murallas de la ciudad. Extraoficialmente, su tarea era preparar el escenario para el sacrificio de Grandier. Al llegar, Laubardemont encontró el clima ideal: monjas poseídas, pueblo histérico y una serie de enemigos del sacerdote dispuestos a cualquier cosa para verlo caer. El inquisidor no necesitó mucho esfuerzo. Trajo consigo el peso de la corona, y con eso instauró un tribunal de excepción fuera de la jurisdicción local, sin derecho a defensa plena. Grandier fue arrestado en 1633. La forma en que ocurrió ya indicaba lo que vendría. Rodearon su casa como si fuera la de un criminal de guerra. Fue llevado bajo escolta armada, mientras las monjas gritaban desde dentro del convento que el diablo estaba siendo vencido. Atado y humillado, el hombre que antes entraba altivo en la iglesia fue arrastrado como un hereje. No hubo siquiera un intento de juicio justo. Era solo cuestión de tiempo hasta que la sentencia fuera redactada. Pero el juicio no era solo un proceso judicial. Era también un espectáculo para los ojos de Dios y del pueblo. Para garantizar que los horrores fueran públicos, Laubardemont organizó las sesiones como si fueran eventos ceremoniales. El tribunal se reunía en lugares visibles. Las testigos eran convocadas en masa. Muchas fueron presionadas, amenazadas, algunas incluso pagadas para mentir. Las monjas comparecían en trance, gritando en el tribunal, gimiendo, diciendo frases indescifrables. Era un circo. Y Grandier, acorralado, comenzaba a darse cuenta de que no había escapatoria. El punto más grotesco del proceso fue la presentación de los pactos demoníacos. La fiscalía, liderada por Pierre de Laubardemont y los inquisidores asociados, presentó 2 documentos en latín, supuestamente firmados por Grandier y cofirmados por una legión de demonios. Los pactos prometían a Grandier el amor de las mujeres, la flor de las vírgenes, el respeto de los señores, los poderes del infierno y los placeres de la carne. A cambio,
Él ofrecía su alma. Las firmas incluían nombres como Lucifer, Satanás, Leviatán, Baal y hasta Belcebú. Uno de los pactos decía: nosotros, los demonios abajo firmantes, prometemos a Urbain Grandier que será servido en sus deseos, tendrá las mujeres que quiera, el poder sobre los hombres y el éxtasis de la carne, siempre que se entregue a nosotros, en el tiempo determinado. Firmado: Lucifer, Satanás, Astarot, Leviatán, Beelzebub, con testimonio de Baal. Para quien lo lee hoy suena como una mala obra de teatro. Pero en el siglo XVII, frente a un tribunal alimentado por fanatismo y miedo, eso era más que suficiente. La caligrafía era una farsa evidente, llena de errores gramaticales y construcciones infantiles. Pero Laubardemont declaró que los pactos habían sido obtenidos por exorcistas directamente de los demonios, una evidencia, por lo tanto, sobrenatural e incontestable, y eso bastaba. Grandier, sin embargo, no se doblegó. Durante el juicio, mantuvo su postura firme. Negó todas las acusaciones, se rió de los pactos, desafió la lógica de la acusación. Pero cuanto más resistía, más los inquisidores apretaban. Decidieron entonces aplicar la tortura para extraer la verdad. No buscaban confesión, solo sumisión. Y él, por primera vez, tembló. En la cámara de suplicio, Grandier fue sometido a la llamada tortura de las botas. Sus huesos de las piernas fueron aplastados lentamente por cuñas de hierro. Los gritos resonaron por los corredores de Laudun. Después de eso, vino el agua, litros forzados garganta abajo simulando ahogamiento, mientras su cuerpo se contorsionaba de dolor. Aún así no confesó. Mantuvo su inocencia incluso cuando sus huesos se rompían. Era como si el sufrimiento lo hiciera más altivo. O tal vez ya sabía que no había salvación. Mientras tanto, afuera, la gente se dividía entre asombro y excitación. Algunos decían que Grandier resistía porque estaba poseído. Otros creían que allí había un verdadero santo siendo martirizado. Pero el ruido de la multitud no interfería en el tribunal. La sentencia ya estaba escrita, tal vez incluso antes de que el juicio comenzara. En agosto de 1634, llegó el mentinciros veredicto culpable. Grandier fue condenado por brujería, pacto demoníaco y seducción de monjas mediante artes mágicas. Sería quemado vivo en la plaza pública de Laudun. No tendría derecho a la estrangulación previa, un gesto de misericordia común para los condenados a la hoguera. No, él debía ser quemado consciente hasta el último grito. La decisión fue celebrada por sus adversarios. Jeanne de Sange afirmó que los demonios habían sido derrotados. Dijo haber sido liberada en el momento en que la sentencia fue leída. Las monjas comenzaron a recibir peregrinos. Jeanne escribió cartas, registró sus visiones, posó como santa en pinturas, ganó reconocimiento, fama y estatus. El convento se convirtió en un lugar de peregrinación espiritual, y la gente, satisfecha con el fin del escándalo, respiraba aliviada, como si un tumor hubiera sido extirpado. Pero para Grandier solo quedaba el silencio de la celda. En sus últimas cartas, escribió con firmeza. Negó los pactos, reafirmó su fe y dejó un testamento en el que perdonaba a sus verdugos, excepto a aquellos que mintieron bajo juramento. Allí, entre las piedras frías y los huesos rotos, el hombre que osó desafiar el poder de la Iglesia y del Estado con la palabra y el deseo, esperaba la hoguera. El juicio había terminado, pero el espectáculo aún no había acabado. La próxima escena ocurriría bajo el cielo de Laudun, frente a miles de ojos, con madera seca, clavos, aceite hirviendo y fuego. El 18 de agosto de 1634 amaneció sofocante en Laudun. El cielo, cubierto por nubes pesadas, parecía vacilar entre el luto y el espectáculo. En las calles estrechas, la gente se apretujaba, empujándose hacia la plaza central, donde la estructura de la ejecución ya estaba lista. En el centro de la ciudad, rodeada por casas de piedra y miradas ansiosas, se alzaba la plataforma de madera. Sobre ella, una estaca,
cuerdas gruesas y pilas de leña recién cortada. El olor a resina se mezclaba con el sudor de la multitud. Era el fin de una historia, o el clímax que todos esperaban. Urbain Grandier sería quemado vivo. El condenado, ahora delgado, con el rostro hundido por el dolor y las semanas de tortura, fue llevado encadenado. Caminaba con dificultad, los pasos pesados como si el suelo ardiera antes que el fuego. Vestía una túnica simple, la cabeza descubierta. Las manos, hinchadas y heridas, aún intentaban mantener algo de dignidad. No había capucha, no había piedad. Él sería ejecutado como un símbolo, y todo símbolo necesita ser visto con claridad. Alrededor de la hoguera, los soldados mantenían la distancia entre el pueblo y el escenario del castigo. El ruido era constante, murmullos, rezos, gritos, de odio, llantos ahogados. Algunas personas se arrodillaban haciendo la señal de la cruz, otras discutían sobre el diablo, sobre la justicia, sobre si él gritaría. Los más fervorosos pedían que Grandier confesara allí, frente a todos, su alianza con Satanás. Pero él permaneció en silencio. Cuando subió a la plataforma tambaleándose, el verdugo intentó atarlo a la estaca, pero Grandier, antes de eso, pidió hablar, y se le concedió, más como una forma de teatralizar su caída que por compasión. Él miró a la multitud y, según testigos, dijo algo como: «Hermanos míos, no soy un brujo. Nunca hice un pacto con el diablo. Estoy siendo condenado por pecados que no cometí, pero ofrezco mi sufrimiento a Dios. Perdono a mis enemigos, pero no absuelvo a los que mintieron bajo juramento, porque saben lo que hicieron. Que Dios tenga piedad de Laudun». Las palabras cortaron el aire como cuchillas. Por un momento, hubo silencio. No era lo que esperaban escuchar. No era una confesión, era dignidad. Y eso incomodaba más que cualquier grito. El verdugo dudó. Tradicionalmente, incluso en los casos de ejecución en la hoguera, había un gesto de misericordia. El condenado era estrangulado antes de que el fuego lo consumiera. Pero, en el caso de Grandier, esa concesión había sido revocada. Richelieu quería fuego hasta el final. Laubardemont quería gritos, y los espectadores querían sangre. Lo ataron a la estaca con cuerdas y cadenas. La leña fue apilada hasta la cintura. Luego, trajeron aceite hirviendo y lo vertieron sobre los leños. El calor subió como una ola invisible. Grandier cerró los ojos y entonces prendieron fuego. Las llamas subieron rápido. Primero consumieron las cuerdas más delgadas. Luego tocaron el borde de la túnica. En segundos, el fuego envolvía el cuerpo del sacerdote como una corona de agonía, y lo que siguió fue un grito, uno solo, largo, agudo, un grito que resonó entre los tejados, asustando incluso a los más endurecidos. Un grito demasiado humano para un hombre supuestamente poseído por demonios. El dolor era insoportable, pero Grandier permaneció consciente por demasiado tiempo. Sus huesos ya habían sido aplastados semanas antes, y ahora su carne se carbonizaba lentamente. El olor a carne quemada se esparció por el aire, mezclado con el humo espeso. Algunas personas lloraron, otras vomitaron. Hubo quienes se taparon los ojos, pero nadie se fue. La ejecución era pública por una razón. Era una lección. En medio de las llamas se decía que sus ojos permanecieron abiertos hasta el final. Otros juran que sonrió. La priora Jeanne des Anges observaba la escena desde lejos, desde la ventana del convento. Miraba en silencio. Había conseguido lo que quería. El demonio había sido vencido. O, tal vez, el objeto de su obsesión finalmente había desaparecido de forma definitiva, y con él parte de su propia locura. Cuando el fuego se apagó, lo que quedaba era un cuerpo irreconocible. Cenizas, huesos negros, una estaca chamuscada. La gente se acercó en busca de recuerdos. Un fragmento de madera, un trozo de carbón, un pedazo de cuerda. Para algunos, reliquias de justicia divina. Para otros, testimonios de un asesinato disfrazado. Pero el espectáculo no terminó allí. Días después, la priora comenzó a relatar nuevos milagros.
Dijo haber sido completamente liberada de las influencias demoníacas en el momento exacto de la muerte de Grandier. Escribió sus memorias, recibió visitas, tuvo visiones. Su fama se extendió por Francia. Era vista como una santa que enfrentó al diablo con valentía, y ella aprovechó cada segundo de esa notoriedad. El convento de las Ursulinas se convirtió en un lugar de peregrinación. Las otras monjas continuaron participando en exorcismos por un tiempo, hasta que, poco a poco, las manifestaciones cesaron. No hubo nuevas posesiones, no hubo nuevos pactos, y Loudoun volvió al silencio. Pero el olor a humo aún flotaba en el aire. Años después, estudiosos, médicos, filósofos intentarían explicar el caso. Histeria colectiva, frustración sexual, disputas políticas, represión institucional. Tal vez todo eso al mismo tiempo. Pero ninguna teoría borraba el hecho central. Un hombre había sido ejecutado por un crimen imposible de probar, basado en gritos, sueños y delirios. Grandier murió como vivió, desafiando los límites. Y su muerte, al contrario de lo que esperaban, no fue el fin de un escándalo, sino el nacimiento de un símbolo, un mártir para algunos, un monstruo para otros, pero sobre todo, un recordatorio de que el fuego de la fe, cuando es manipulado por manos humanas, puede quemar mucho más que herejes, y Loudoun nunca olvidó el olor a carne del sacerdote. Después del humo, el silencio. Loudoun siguió su curso como si nada hubiera sucedido. La plaza donde el sacerdote fue quemado continuó siendo un camino de feria. El convento de las Ursulinas volvió a sus rutinas monásticas y el nombre de Urbain Grandier pasó a ser susurrado, con una mezcla de vergüenza y temor. Durante algún tiempo, no se habló más de posesiones. Las monjas que antes gritaban y se contorsionaban en éxtasis demoníaco pasaron a rezar en silencio. Ninguna nueva manifestación fue registrada. Era como si, con la muerte de Grandier, el mal hubiera sido exorcizado, o como si todos, finalmente, hubieran quedado satisfechos con el espectáculo. Pero la verdad no muere tan fácilmente como un hombre en la hoguera. Pocos años después de la ejecución, comenzaron a surgir dudas, pequeñas grietas en el discurso oficial. Algunos testigos se retractaron. Relatos de que los exorcismos habían sido actuados comenzaron a circular discretamente. Uno a uno, sacerdotes y nobles involucrados en el juicio fueron siendo cuestionados por intelectuales y pensadores ilustrados que veían en la tragedia de Loudoun un ejemplo cruel de fanatismo e injusticia. Y entre esos escépticos, una figura ganaría protagonismo: Jeanne des Anges. La priora, que había liderado las acusaciones contra Grandier, vivió muchos años después de su muerte. Escribió extensamente sobre su experiencia, publicando sus memorias con el título de Mi Confesión. En ellas, mezclaba visiones religiosas con rasgos de delirio místico, relatando sueños, milagros y experiencias sensoriales que sugerían más desequilibrio emocional que cualquier contacto con lo divino. Algunos lectores de la época comenzaron a dudar de la veracidad de todo aquello. Otros simplemente no podían ignorar el tono erótico y personal de las posesiones. Jeanne había alimentado una obsesión por Grandier. Eso se volvió evidente, incluso para los más piadosos. ¿Era amor? ¿Deseo reprimido? ¿Rabia por haber sido ignorada? La frontera entre fe y frustración se desdibujaba en las líneas de sus relatos. Lo que parecía una batalla espiritual era cada vez más interpretado como una proyección psicológica colectiva, alimentada por el contexto de opresión y paranoia de la época. ¿Y Grandier? Su nombre no desapareció. Al contrario, con el tiempo, pasó a habitar los libros de historia, los tratados de demonología, los ensayos filosóficos. Fue reinterpretado por escritores como Alexandre Dumas, quien lo retrató como una víctima trágica de la crueldad humana. Aldous Huxley, siglos después, le dedicaría una obra entera, Los demonios de Loudoun, en la que diseccionaba el caso como un fenómeno de histeria social, crítica religiosa y colapso moral. La historia cobró nueva vida en el siglo XX,
En 1971, el cineasta británico Ken Russell dirigió Los demonios, basado en la obra de Huxley. En la película, Grandier es interpretado por Oliver Reed con una intensidad visceral, y Jeanne Desange por Vanessa Redgrave en un retrato poderoso de represión y locura. La película fue prohibida en varios países, censurada por la Iglesia y atacada por críticos conservadores, pero su impacto fue inmediato. Trajo de vuelta para el público moderno el retrato grotesco y fascinante de la tragedia de Loudoun. Hoy, estudiosos de religión, psicología e historia continúan debatiendo el caso. Algunos apuntan a la represión sexual en el interior de los conventos como factor desencadenante. Otros ven allí el resultado de juegos de poder, donde un hombre se convirtió en símbolo de amenaza al status quo y tuvo que ser eliminado. También están quienes interpretan las posesiones como un lenguaje de resistencia, monjas gritando porque no podían hablar, creando voces demoníacas para expresar deseos prohibidos. Y hay aún quienes creen, de forma literal, que Jeanne y sus hermanas fueron realmente tocadas por fuerzas del más allá. La verdad, al final, tal vez sea la suma de todas esas lecturas, un momento en el que el poder político, el fervor religioso y el trauma emocional se entrelazaron de tal forma que produjeron un fenómeno único, irrepetible y aterrador. Pero hay algo más. La historia de Grandier es sobre todo una advertencia, un espejo oscuro que revela hasta dónde puede llegar el ser humano cuando está dominado por el miedo, la moralidad impuesta, el deseo de control. La hoguera donde quemaron a Grandier no sirvió solo para eliminar a un supuesto brujo, sirvió para calentar el orgullo de quienes querían poder, para purificar en apariencia los pecados que no tenían el valor de admitir, para que la ciudad durmiera en paz, creyendo que el mal había sido vencido, cuando en realidad solo había cambiado de ropa. Porque el verdadero horror de Loudoun nunca fueron los demonios, fueron las personas, las que mintieron por conveniencia, las que gritaron para ser escuchadas, las que callaron por miedo, las que obedecieron por celo ciego. El juicio, la tortura, la ejecución, nada de eso habría sucedido sin el apoyo, el aplauso y el silencio de muchos. Y esa es la parte que nos obliga a volver la mirada hacia nosotros mismos. Hoy, con redes sociales en lugar de plazas públicas y juicios sumarios hechos en comentarios y titulares, tal vez Loudoun no esté tan lejos. Tal vez aún quememos reputaciones, aunque sea sin leña. Tal vez aún elijamos a nuestros herejes y los condenemos basados en versiones convenientes de la verdad. Y sobre todo, tal vez aún nos alimentemos del espectáculo de la ruina ajena. El caso de Urbain Grandier sigue vivo porque habla de nosotros, de lo que hacemos cuando tenemos poder, de lo que aceptamos cuando tenemos miedo, y de lo que fingimos no ver cuando estamos demasiado ocupados aplaudiendo. Porque cada época tiene sus demonios, y casi siempre nos miran desde el espejo. Imagínate, parado frente a la hoguera, la leña ya crepita, la multitud a tu alrededor murmura y espera. Frente a ti hay un hombre encadenado, sudando pero firme. Él mira hacia arriba, no suplica, no confiesa, y mientras el fuego sube, mientras el humo se mezcla con el cielo gris de Loudoun, te preguntas, ¿y si es inocente? Esa pregunta resuena desde hace casi 400 años, y tal vez siga resonando por otros 400. El caso de Urbain Grandier no es solo un capítulo oscuro de la historia de Francia, es un signo de interrogación eterno sobre el poder, la fe, el deseo y la verdad. Es un recordatorio incómodo de que, incluso en tiempos de cruz y Biblia, o tal vez especialmente en esos tiempos, los tribunales más peligrosos no son los de piedra, son los que habitan dentro de las personas. A lo largo de este recorrido, vimos cómo una ciudad entera fue arrastrada por fuerzas invisibles. Vimos cómo un hombre se convirtió en el chivo expiatorio de una sociedad en colapso emocional y político. Vimos cómo un convento se convirtió en teatro, cómo los demonios obtuvieron nombres y cómo los pactos con el infierno fueron redactados con caligrafía humana. Vimos cómo el dolor real de un cuerpo ardiendo
sirvió como catarsis para miedos que nadie sabía cómo nombrar. Y finalmente, vimos cómo todo fue enterrado bajo la etiqueta de justicia divina. Pero la verdad resiste, Grandier. A pesar de sus defectos, era un hombre que osó tener pensamiento propio, carisma en exceso y poca sumisión a las autoridades de la época. Fue juzgado no por los pecados que cometió, sino por lo que representaba: la libertad en medio de la obediencia ciega, el deseo en medio de la represión, la palabra en medio del silencio impuesto. Jeanne des Anges, por su parte, era el espejo del otro lado. No solo villana o mentirosa, era también ella víctima de un sistema que reprimía a la mujer, al cuerpo, al deseo, y que convertía el sufrimiento en virtud. Ella gritó por ayuda, tal vez de la única forma que podía, pero sus gritos resonaron más allá de las paredes del convento y costaron una vida. La pregunta no es si ella mintió, es que llevó a tantos a creer, y la multitud, la misma que presenció los exorcismos como si fueran obras de teatro, la misma que recogió cenizas de la hoguera como reliquias, la misma que años después dijo, tal vez era inocente. Esa multitud somos nosotros, siempre lo hemos sido, porque el horror de Ludun no pertenece al pasado, es un ciclo, un patrón, una debilidad humana que atraviesa siglos, la necesidad de señalar con el dedo, de purgar al extraño, de presenciar la caída ajena como un espectáculo purificador. Por eso, al cerrar esta historia, la pregunta que permanece no es si Grandier era culpable, es: ¿y si fuéramos nosotros en Ludun? ¿Habríamos gritado con las monjas? ¿Habríamos pedido más fuego? ¿Habríamos guardado silencio? ¿O habríamos tenido el valor de decir, esto está mal? La historia no puede reescribirse, pero puede recordarse. Y si se recuerda con atención, tal vez nos enseñe a reconocer cuando el juicio que comienza en nombre de la justicia es, en realidad, alimentado por el miedo, el deseo y el poder. Que el caso de Urbain Grandier nos sirva no solo como advertencia, sino como espejo. Porque en cada época, en cada lugar, siempre habrá alguien a punto de ser quemado. La pregunta es, ¿dónde estaremos cuando se encienda la primera antorcha?